El contenido proporcionado en este podcast tiene fines informativos y educativos únicamente. CAP Medical presenta. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Yaresi Zavala y el día de hoy nos acompaña el doctor Jorge Medina, quien es especialista en reumatología. ¿Cómo está, doctor? Hola, muy bien. Muchas gracias por estar aquí, Yaresi, en nuestro programa. Ay, gracias, doctor. Antes de comenzar con el tema del día de hoy, les recuerdo que pueden seguir al doctor Jorge en todas sus redes sociales como doctor.jorgemedinamx. De igual forma, mi compañera de producción nos va a estar apoyando poniéndolo en el transcurso del live, al igual que la ubicación del consultorio y algún número donde les pueden proporcionar más información. El tema del día de hoy es sobre el embarazo en las enfermedades reumatológicas. Como primera pregunta, doctor, claro. Podría ser, si yo estoy embarazada, ¿es posible que yo quede embarazada si tengo alguna enfermedad reumatológica? Claro, pues respondiendo a tu pregunta, o sea, dando un poco más de contexto. Sí, de contexto, introducción de lo que se va a tratar la plática del día de hoy. Uh-huh. Las enfermedades reumatológicas como tal, digo, como lo hemos estado tocando algunas de ellas en los programas previos, en las grabaciones anteriores, se enfocan más que nada, o el grupo mayor o mayoritario de este tipo de enfermedades es en personas personas jóvenes, vaya, o sea, en este caso mujeres en particular, o sea, mujeres en edad reproductiva, entiéndase por edad reproductiva, en donde se dan la mayor tasa de embarazos, ¿no? Okay. Y pues realmente estos embarazos en alguna paciente en particular con alguna enfermedad reumatológica, respondiendo así de forma pronto a tu pregunta. Sí es posible. Claro, se puede llevar a cabo un embarazo sin complicaciones, siempre y cuando la enfermedad autoinmune, en este caso reumatológica, se encuentra en control. Dígase control con dosis mínimas de medicamentos, que no tenga manifestaciones importantes de las enfermedades, para tocar algunas importantes enfermedades en particular que afectan mayormente a las mujeres. Lupus eritematoso es uno de ellos, que posteriormente hablaremos de lo que se trata de esta enfermedad. Otra enfermedad que afecta también en personas jóvenes, mujeres y con riesgo de complicaciones en el embarazo, o vamos a ponerle como salud reproductiva. Salud reproductiva, vaya, no solamente enfoca el embarazo como tal, ese periodo de 9 meses, en algunas personas un poco más corto o un poco más prolongado. Eso ya no son temas que nos corresponden a nosotros, pero también se enfoca en las consultas antes de el embarazo y posterior al embarazo. ¿A qué me refiero? En la salud reproductiva se involucra tanto el reumatólogo, claro, está hablando de nuestras pacientes con enfermedades reumatológicas, el ginecólogo, dígase ginecólogo o subespecialista de ginecología en materno-fetal, que son aquellos especialistas, vaya, sin meternos muchos en el tema, pues que se enfocan en los embarazos de alto riesgo, que prácticamente nuestras pacientes con enfermedades autoinmunes o reumatológicas son pacientes de alto riesgo. ¿Por qué de alto riesgo? Porque, yéndonos más es el tema, estas pacientes pueden o llegasen a tener algunas complicaciones durante el embarazo. Por mencionar algunas de ellas, propiamente por la enfermedad autoinmune, restricción del crecimiento. ¿A qué me refiero? Una disminución en cuanto al peso en este caso del bebé o del futuro bebé. Pérdida de los embarazos, que es muy común que se nos refieran pacientes con pérdidas consecutivas de embarazos, o sea, que no se lleguen a lograr. O en otros casos distintos, que aumente la presión arterial, alteraciones ahora sí que en la eliminación del azúcar, que es diabetes gestacional, crisis convulsivas, y que incluso llegasen a presentar o a debutar con enfermedades autoinmunes durante el embarazo. Por eso, o sea, va mucho de la mano el reumatólogo, el ginecólogo, el especialista en materno-fetal, y en algunas situaciones en donde pues prácticamente es difícil lograr un embarazo en personas con enfermedades autoinmunes, mujeres, pues involucramos o se involucra también el médico de ginecología con subespecialidad en biología de la reproducción, que son aquellos médicos de ginecología, sin andar mucho en el concepto, que se encargan o pues que se enfocan más que nada en la asistencia en la reproducción, o sea, de nada ese seguimiento a la paciente, en este caso hablando claro está de nuestras pacientes, para lograr un embarazo adecuado o lograr prácticamente el embarazo.
Es así a grosso modo, no sin involucrarme mucho en estos conceptos de lo que es en ginecología, porque pues ya son conceptos más específicos que ellos mismos lo sabrán, ¿no? O ellos mismos lo definen. Pero respondiendo a tu pregunta, si se puede lograr un embarazo en personas o pacientes con enfermedades reumatológicas, claro, definitivamente se puede. Con mucho cuidado, claro está. O sea, vigilancia tanto el reuma, ginecología y otros aspectos también involucran a psicología clínica en particular. ¿Por qué? Porque estos embarazos conllevan un estrés emocional muy importante. ¿Por qué? Sobre todo, como hablábamos de las pérdidas gestacionales, de no lograr un embarazo, de todo ese trayecto que tiene que lograr nuestra paciente para lograr y concretar un embarazo y posteriormente pues la resolución del mismo. Pero así a grandes rasgos, prácticamente muy explicado. Tu pregunta fue, pues sí, claro, se puede lograr el embarazo sin problema o con algunos problemas en particular. Ok, doctor. En esta explicación que nos daba, nos mencionaba pues una de las enfermedades que afectarían más en como al embarazo, que vendría siendo el lupus. ¿Qué otras enfermedades también afectarían al embarazo? Digo, principalmente una de ellas es muy importante, el lupus eritematoso, porque probablemente afecta a gran parte del cuerpo. Otra de ellas es el síndrome antifosfolípidos primario, que hablaremos de él también en algún otro tema o más adelante, en donde hay abortos recurrentes. Principalmente una característica de esta enfermedad en la mujer es que genera coágulos prácticamente en la sangre y pues con esto conlleva abortos recurrentes o trombosis en las piernas, ¿no? Así como a grandes rasgos. Otras enfermedades muy comunes es el síndrome de Sjögren, que hablamos prácticamente dos sesiones distintas tomamos para este tipo de tema. Artritis reumatoide también, o sea, no se salta. Espondiloartritis, que hablaremos después de ese, que es una enfermedad que afecta a columna, las articulaciones del sacro y algunas otras articulaciones periféricas. Pero a grandes rasgos son las que mayormente se ven en involucrar a las mujeres en edad reproductiva. O sea, las pacientes jóvenes, vaya. Sí, claro. Que claro, no están exentas a aquellas pacientes por encima de 35 que también pueden llegar a cabo un embarazo. Vaya, con mayor complicación, claro está, pero que también padecen estas enfermedades, pero que también desean un embarazo. Ahí es donde hay que tener un poco más de cuidado y vigilancia en estas pacientes. Pero por mencionarte algunas, estas son las enfermedades más comunes en donde nos vemos involucrados o se ven involucradas nuestras pacientes para lograr a cabo un embarazo. Y en algunas otras, vasculitis, que en algunos otros temas o compañeros o colegas reumatólogos han hablado aquí en estos mismos canales de este tipo de enfermedades, que son las vasculitis, una inflamación de los vasos sanguíneos, ¿no? Que en algún punto también lo tocaremos. Pero por mencionarte algunas, estas son las que más habitualmente nos toca enfrentarnos en la consulta. Ok, doctor. Y en cuanto al tratamiento o la medicación, ¿cómo se le sigue dando pues este seguimiento, ¿no? Ya después de que tienen la enfermedad y tienen un tratamiento como tal, ahora que están embarazadas, ¿cuál es el tratamiento? ¿Es menor dosis o cómo se recomienda? Claro, muy buena pregunta. Aquí para enclarecer un poco más la respuesta de la pregunta que me acabas de realizar. Previamente hablaba sobre que no solamente se trata del embarazo, ¿no? También es antes del embarazo, que se llama preconcepcional, o sea, antes de lograr la concepción, paréntesis embarazo, si se dice, y posconcepcional, o sea, posterior a la resolución del embarazo. Son estas 3 etapas en donde seguimos a nuestra paciente. Por eso lo englobé como más general en salud reproductiva, ¿no? Involucra tanto embarazo, preconcepcional, posconcepcional. Hablando de lo preconcepcional, o sea, antes de generar el embarazo o antes de que se lleve a cabo, obviamente damos seguimiento a nuestra paciente. Es una paciente joven, 30 años, con artritis reumatoide, que se encuentra pues en buen control de su enfermedad. Y buen control me refiero a su enfermedad está dormida o está en remisión, como se llama, y ella tiene deseos de embarazo. Claro está que antes de que ella decida o que ella toque el tema del embarazo, nosotros como reumatólogos estamos en la obligación, desde el primer momento en que conocemos a nuestra paciente, específicamente personas, mujeres jóvenes, es darles esa idea de ¿tienes planeado un embarazo a futuro o a corto plazo? ¿Por qué? Porque realmente no está muy marcada esa cultura, al menos en el rubro de la reumatología, hablo por nosotros, de iniciar esa charla, ¿no? Porque pues inicias tratamiento, tal vez estás esperando que resuelva o se disminuya la actividad de la enfermedad, pero dejas a la paciente como pues sin esa
idea de me podré o no embarazar, porque la mayoría son pacientes jóvenes que aún no tienen hijos o que tuvieron un hijo pero desean otro, ¿no? Y en algunas ocasiones pues no se toca ese tema, que es muy importante en la consulta. Claro. Realmente pues en algunas ocasiones el reumatólogo se enfoca en otros rubros y pues deja eso al aire, ¿no? Que pues realmente se debería de tomar mucha importancia, porque la mayoría de nuestros pacientes o son muy jóvenes o son muy longevas, vaya. Pero en este caso, hablando de las pacientes jóvenes, de entrada, una vez tú conociéndola en tu consulta, tienes que platicar sobre el deseo de embarazo, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que preparar a nuestra paciente. Y digo preparar porque una de ellas, de entrada, tiene que estar en control de su enfermedad. O sea, se tiene que estar en remisión o estar dormida. Con ciertos medicamentos que no se llevan en el embarazo, esos hay que suspenderlos o quitarlos y cambiarlos por algunos otros. Un ejemplo muy claro está en uno de los medicamentos que usamos muy comúnmente los reumatólogos, es el metotrexato. Es un medicamento que es como el caballito de batalla de las enfermedades articulares, ¿no? O de la reumatología. Este medicamento pues prácticamente no se lleva con el embarazo. ¿Por qué? Porque ahora sí que causa muchos estragos durante la generación del producto, en este caso del bebé o del futuro bebé, por lo tanto se tiene que quitar y se cambia por algunas otras alternativas que claro está que se pueden utilizar durante el embarazo, pero este tema se tiene que platicar a fondo con la paciente, llegar a un acuerdo, realmente los beneficios, pros y contras, en este caso el medicamento, y de qué tan activa está su enfermedad. Todo esto tiene que pasar un curso de 6 meses para que que nuestra paciente esté en control o remisión con dosis bajas de medicamentos. Algunos de ellos, como por ejemplo la cortisona muy comúnmente utilizada, también tiene que estar en dosis muy bajas o prácticamente suspendida. ¿Por qué? Porque también se asocia con restricción del crecimiento, como mencionábamos, o generación de diabetes gestacional, o el aumento de la glucosa o aumento de la presión arterial. Eso en cuanto a lo preconcepcional, ¿no? Te estoy hablando ahorita prácticamente de antes del embarazo. Sí. Una vez que ya nuestra paciente está en control de su enfermedad por 6 meses y que ya está en seguimiento también por gine, tiene sus dosis adecuadas de lo que ácido fólico le vaya a dejar el ginecólogo, prácticamente la paciente o ginecóloga, y ahora sí viene consigo lo del embarazo. Durante el embarazo hay algunas situaciones donde la enfermedad entra en remisión. ¿Por qué? Porque pues en el embarazo es así lo mencionaré, es término médico, como de inmunotolerancia, ¿no? Okay. Está tolerando lo que es el producto la mamá y por lo tanto ahora sí que el sistema inmune de la madre pues entra un poco en remisión o se duerme un poco, pero digo, no sucede en la mayoría de las enfermedades reumatológicas, hablando de la especialidad de nosotros, ¿no? En algunas otras ocasiones las enfermedades autoinmunes o reumatológicas se exacerban, o sea, se hacen más marcadas. Por eso es importante tener consultas consecutivas durante el embarazo. Vigilar las dosis, si presentó o no nuevos síntomas de las enfermedades autoinmunes, si empezó con alguna complicación en particular, que ya sea tanto del involucro del reumatólogo como del ginecólogo. Y eso es una vigilancia muy estrecha durante el embarazo, ¿no? De ambos lados, ¿no? Y ya hablando de posconcepcional, ahorita estoy mencionando como el mejor panorama, ¿no? O sea, fuera de complicaciones. Y ya posconcepcional, ¿a qué me refiero con eso? Posconcepcional, pues después del embarazo, en donde también se le da vigilancia durante el posparto, después de la resolución, tanto por gine por nosotros. ¿Por qué? Porque hay situaciones como, por ejemplo, tocábamos el tema de síndrome antifosfolípidos que causa coágulos. En algunas situaciones se ha visto, o se han presentado situaciones en donde se generan coágulos, paréntesis trombos en las piernas de nuestros pacientes posterior al embarazo. Okay. Esas semanas posteriores a la resolución son cruciales por vigilancia en estas situaciones, ¿no? Ahora también está los medicamentos que se utilizan y la madre o en este caso la paciente que desea dar lactancia o pecho prácticamente, pues hay algunos medicamentos que se pueden utilizar sin ningún problema durante la lactancia. Claro está, hay que platicarlo con nuestra paciente. Por eso las consultas subsecuentes también, mira, tienes que iniciar este medicamento o tenemos que continuar con esto, hay que suspender esto porque realmente no se lleva bien con la lactancia, con el pecho que le vas a dar al bebé. Por lo tanto, pues también te digo, es muy importante llevar a cabo estas pláticas postconcepcionales con nuestros pacientes, de la mano también del ginecólogo, y ahí también entra el pediatra. Pero sí, realmente, o sea, esta salud reproductiva es muy amplia, o sea, no solamente se trata del embarazo, si se puede no embarazar, hay que darle vigilancia, inclusive algunas enfermedades, en este caso como síndrome de Sjögren o lupus en particular, estoy hablando de estas dos, en donde tienen un anticuerpo en específico que se llama anti-Ro. Este anticuerpo en específico, cuando está presente en la mamá durante el embarazo o antes del embarazo,
involucra un seguimiento todavía más estrecho. ¿Por qué? Porque se ha asociado con alteraciones a nivel del corazón del bebé. Y ahí es otro detalle que hay que hacerles ecos subsecuentes por parte del ginecólogo, nuestra vigilancia subsecuente también, y posterior al parto, pues también continuar con esa vigilancia y evaluar que, ahora sí, por parte de pediatría, que no haya habido ninguna complicación en el bebé a nivel del corazón. Okay. Por eso te digo que es muy complejo, o sea, no solamente es si me embarazo o no me embarazo, si se puede llevar a cabo, pues sí se puede llevar a cabo. El detalle es que antes de embarazarte lleva un camino muy amplio, y posterior al embarazo también lleva un camino muy amplio. O sea, realmente el tema de salud reproductiva es muy amplio, o sea, prácticamente podremos hablar una hora o más de estos detalles, e inclusive también invitar a algunos compañeros ginecólogos especialistas en el tema. ¿Por qué? Porque te digo, pues tanto del área de reumatología como del área de ginecología, o sea, cada uno tiene su seguimiento en particular. Claro. O sea, yo no puedo hablar por el lado de ginecología, solamente algunas situaciones en particular que me ha tocado vivir, pero realmente cada uno tiene sus abordajes distintos. Sí, o sea, como lo comenta, el tema se tiene que ver desde el antes de la concepción, en el transcurso de la concepción, después, o sea, realmente es un seguimiento muy, muy amplio. Y como última pregunta, porque ya se nos está finalizando el tiempo, ¿qué pasa si el que tiene la enfermedad reumatológica es el padre? Ahí cómo vendría afectando pues sí, el que quiera concebir a un hijo pues con su esposa. Claro, qué buena pregunta. Realmente pues ahorita nos enfocamos más en mujer, ¿no? Sí. Pero hablando de salud reproductiva, como estábamos comentando, o sea, no solamente involucra a la mujer, pues es la pareja como tal, ¿no? Se ha visto y existe evidencia de que en el hombre también disminuye la producción o la viabilidad, me refiero a si está funcional, en este caso el espermatozoide, ¿no? Que es lo necesario o la otra contraparte que se requiere para llevar a cabo el embarazo. En este caso, hablando de pacientes masculinos, también se ha visto una disminución en la calidad de estos mismos. Por lo tanto, si hay una disminución en la calidad del espermatozoide, por alguna enfermedad autoinmune, en particular voy a mencionar artritis reumatoide y lupus. ¿Por qué estas dos? Porque es en donde mayormente se han estudiado estos pacientes, en donde se ha visto que esta disminución en la viabilidad o funcionalidad del espermatozoide está presente. Por lo tanto, es una complicación para poder lograr la concepción o llevar a cabo un embarazo, porque la madre está, pues es sana, no tiene alguna complicación, está en control, pero si no existe una buena funcionalidad del espermatozoide, y no hablo en general como de todos los espermatozoides, hay una disminución, pero no quiere decir que no se pueda llevar a cabo la situación del embarazo. Claro está que ahí es donde nosotros pues nos apoyamos de biología de la reproducción, que son los ginecólogos especialistas en llevar a cabo o en lograr, no tanto lograr, sino en darle ese seguimiento a técnicas de reproducción. ¿A qué me refiero? Ya técnicas más especializadas o específicas, ¿para qué? Para poder lograr un embarazo, ¿no? Técnicas de fertilización in vitro, como lo estoy mencionando, que ya son técnicas que salen de mi rubro, que eso ya más le corresponde al área de ginecología, pero existen técnicas para poder lograr esto. Claro está, si nuestro paciente masculino pues quiere lograr el embarazo con su pareja, pues también nosotros tenemos que hacer nuestra parte, o sea, controlar la enfermedad, disminuir medicamentos que también afecten, en este caso, la viabilidad del espermatozoide. Uno de ellos, muy conocido, como lo mencionábamos, es el metotrexato. También afecta esta calidad del espermatozoide. Y otro muy conocido también por nosotros los reumatólogos, y ya pues ahora sí que también caballito de batalla en muchas enfermedades, es la ciclofosfamida. Es un medicamento que pues prácticamente pues les quita funcionalidad a las células. Pues los utilizamos principalmente para enfermedades como lupus, en algunas otras situaciones, en las vasculitis también, como mencionábamos, enfermedades de los vasos sanguíneos. ¿Por qué? Porque es un medicamento de acción rápida que actúa desinflamando de forma importante o la actividad de la enfermedad, pero no solamente afecta a las células, en este caso, que están alteradas, sino las células buenas. Y pues tanto el espermatozoide es una célula que pues se requiere para la reproducción o para lograr el embarazo. Pues en este caso, si lo estamos utilizando, pues también se está dañando esa reserva de espermatozoides que tiene nuestro paciente. Por eso te digo, o sea, hay muchos medicamentos que por nuestra parte hay que modificar, controlar la enfermedad, para que tanto del lado de hombre como de mujer se lleve a cabo una buena salud reproductiva.
Pero sí, en cuanto a los hombres también se ve afectado y de manera muy importante. Incluso también algunos de ellos han mencionado disfunción eréctil con la actividad de la enfermedad. En este caso hablo de la artritis reumatoide. Pero sí se presenta también en hombres. Bueno, doctor, antes de finalizar, ¿quiere agregar algún comentario o alguna recomendación a la gente que nos está viendo? Claro, para que quede claro, o sea, no solamente es el embarazo, no solamente es el hecho de que en enfermedades autoinmunes si me puedo o no me puedo embarazar. Tiene que quedar claro que también viene un antes, durante y un después. En todo ese lapso se tiene que vigilar al paciente. Dígase hombre, dígase mujer. En este caso nos enfocamos más en mujer porque realmente es donde pues mayormente se ven afectadas, porque es en su mayoría donde se presentan las enfermedades autoinmunes. Hay algunos medicamentos como los que mencionábamos que no se llevan con el embarazo. Hay que evaluarlos, cambiarlos, suspenderlos, modificarlos. Hay algunos otros que actualmente ya se pueden utilizar durante el embarazo, los muy sonados biológicos o medicamentos biológicos. Ya algunos de ellos se pueden utilizar durante todo el embarazo prácticamente, lactancia también. Pero ya ese es un tema que lo tiene que tocar con su reumatólogo o tocarse en consulta. Pero que quede claro que no solamente el embarazo es de mayor vigilancia, es toda la salud reproductiva de mujer y hombre. Tiene que llevar una vigilancia estrecha, reumatólogo, ginecólogo, pediatra, incluso psicología. ¿Por qué? Porque se ha visto, como lo mencionaba, que estas pacientes pues tienen pues ciertos trastornos de ansiedad o trastornos de estado de ánimo, no solamente por la enfermedad, sino también por las complicaciones durante el embarazo, antes o posterior al embarazo, ¿no? Por esas situaciones de medicamentos, el estrés emocional que les surge estar en un hospital, en una consultas constantes prácticamente para el estrés de vigilar que su bebé vaya a estar muy bien, ¿no? Y además otro dato importante, se ha visto que las pacientes con enfermedades reumatológicas tienen una menor reserva de los ovarios. ¿A qué me refiero? Pues en este caso los óvulos, la mayoría de las mujeres, la mayoría de todas las mujeres tienen una cantidad de óvulos limitados, que es el que se encarga o es el principal para llevar el embarazo, ¿no? Pero las pacientes con enfermedades autoinmunes tienen menor cantidad de estos óvulos que se han estudiado y se ha llegado a la conclusión de que hay una menor cantidad en las pacientes con enfermedades autoinmunes comparadas en mujeres de la misma edad que no tienen enfermedad autoinmune. Y eso es otro detalle importante, ya del lado de la ginecología, pero cabe como mencionarlo como dato, ¿no? Así científico, que pues realmente hay una menor cantidad de óvulos viables en las mujeres con enfermedades autoinmunes, que lo mismo sucede en varones. O sea, hay una disminución en la calidad del espermatozoide en pacientes con enfermedades autoinmunes. Así que quede claro que no solamente se trata del embarazo, sino es un antes, durante y después. Pues muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy, doctor. Les recuerdo que pueden seguir al doctor en todas sus redes sociales como doctor.jorgemedinamx. Y recuerden que esto fue una colaboración con CAP Médica, su clínica de corta estancia, en donde vemos especialidades como reumatología, hematología, neurología y oncología. Muchas gracias por vernos. Nos vemos la próxima semana con un nuevo tema. Hasta luego.